Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es miércoles, arrancamos una nueva jornada más de Asturias al día. Vamos a hablar a lo largo de las próximas horas en este programa que realiza RPA y que también se emite por la televisión del Principado de Asturias, de producción ecológica y de jornadas gastronómicas que acoge el Boulevard de la Sidra en Ubieu. Después nos iremos hasta Cangas del Narcea con el Tous pa Tous, la asociación de amigos del país de Cangas que cumplen ya 100 años y que lo celebran con la edición de un nuevo libro, en este caso uno de fotografías. Para acabar el Asturias al día de esta jornada, Moda Sostenible. Se trata de un proyecto que mueve el movimiento Raíces y que convoca un certamen de moda sostenible, artesanal o no, pero sí con la idea de que se pueda hacer circular la producción, el consumo y en este caso la creatividad alrededor de la ropa, con ese certamen que les contaremos en la última parte de este programa. Para arrancar con Amor Argüelles en la realización técnica, comenzamos con producción ecológica, con COPAE y con jornadas que se celebrarán en el Boulevard de la Sidra a lo largo de los próximos días. Asturias al día, con Nacio Varillas. El Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias, lo que es el COPAE, la Asociación de Sidrerías de la calle Gascona y el Ayuntamiento de Ubieu organizan desde este viernes, desde pasado mañana y hasta el lunes, es decir, entre los días 5 y 8 de diciembre, las jornadas gastronómicas de la producción ecológica de Gascona, evento de nueva creación que tiene el objetivo de acercar los productos ecológicos asturianos a la ciudadanía y en este caso hacerlo a través de una asociación de hosteleros, los que están ubicados en la calle Gascona, en esa conocida calle de la capital de Asturias, la que popularmente se llama Boulevard de la Sidra. Tenemos con nosotros hoy para hablar de estos asuntos a Toño García, vocal de comercialización de COPAE. ¿Qué tal, Toño? Bien, buenos días, gracias. Gracias por venir. Técnica de COPAE, Susana Arévalo, buenos días. Hola, buenos días. Ulises Tuero es el responsable de promoción de este Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Asturias. ¿Qué tal, Ulises? Hola, buenos días, Nati. Y también tenemos a un representante de la Asociación de Sidrerías de la calle Gascona, es Alfonso Menéndez. Alfonso. Hola, buenos días. Buenos días, gracias a los cuatro por venir para hablar de chigres, para hablar de producción ecológica y de jornadas para promocionar lo uno y lo otro. Todo ello en conjunto con lo que les acabo de comentar. El objetivo de la iniciativa COPAE, la idea que tenéis, acercar la producción ecológica a la ciudadanía en general, Ulises, pero en este caso en los chigres. Sí, eso es. La idea es poder acercar la producción ecológica, que a veces nos suena un poco denso el mensaje de la producción ecológica, pues acercarla de una forma distendida a la ciudadanía, pues bueno, a través de los chigres de toda la vida en Oviedo. Vale, porque si hablamos de producción ecológica, si hablamos de COPAE, Toño, ¿de qué estamos hablando? Porque yo he dicho que es un consejo de producción agraria ecológica, ya suena mucho lo de COPAE, pero puede haber oyentes, espectadores que no lo tengan muy claro. Bueno, pues el COPAE es un organismo independiente, amparado también por la Consejería, que sigue las directrices de la producción ecológica europea. Las, lógicamente, están unificadas para todo el mercado europeo. Son las más estrictas también que se pueden encontrar en ámbitos de alimentación y de producción, y tiene dos trabajos básicos. Uno es el de la auditoría y que se asegure que los productores, las productoras, pues lo hagan acorde a esos parámetros, a esa normativa, y luego la de promoción, que es, bueno, donde también entra Ulises, que es la que trata de acercar un poco, de dar conocimiento, de explicar de una manera lo más sencilla posible al gran público lo que es
comer y consumir ecológico. Bueno, entraremos después más pormenorizadamente en las actividades que habitualmente realiza el COPAE a la hora también de certificar qué productos y cuáles no están dentro de esta marca que produce elementos ecológicos aquí en Asturias para un consumo también responsable y que garantice la calidad de ese consumo. Pero para comenzar también, la idea, entiendo, Susana, es conseguir acercar al público general lo que acaba de decir Toño, algo que vosotros conocéis muy bien porque trabajáis en ello, pero que puede haber parte de la ciudadanía que todavía no tenga muy claro. Sí, hay en parte desconocimiento exacto de qué es el producto ecológico. Entonces, bueno, nosotros siempre intentamos esclarecer qué es un producto ecológico, que tiene una normativa propia, que es una normativa europea y que tiene unas bases técnicas, que no es decir vamos a volver a la agricultura de antes. Hay cosas muy válidas de la agricultura de antes, pero también hay cosas muy válidas en la agricultura de ahora. Entonces, digamos que es utilizar todo lo que tenemos en nuestras manos, pero con unas bases técnicas y lo más importante es no que esos productos que se certifican estén controlados por un organismo, que en este caso es el COPAE y que es público, y que esté libre de residuos, que es lo que por un lado el consumidor demanda, que no tenga productos tóxicos. Vale, no quiere decir que no tenga productos químicos, sino que no sean tóxicos. Exacto. Eso es importante. Exacto. Explícalo un poco más, por favor. A ver, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo así, ¿sí? El nitrógeno. El nitrógeno no se puede coger así fácilmente para abonar los cultivos. O sea, no puedes decir, esto es nitrógeno natural. El nitrógeno de forma natural tiene muy poquita cantidad, que es el nitrógeno que tienen los estiércoles, por ejemplo. Sí, el cuchu, lo que todos conocemos. Exacto. O las leguminosas, pero es muy poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que en producción no ecológica fabrican de forma química, o sea, de síntesis química, abonos que tengan un alto contenido en nitrógeno. Por deciros un ejemplo, en cuanto a abono, pero con fitosanitarios pasa lo mismo. Se utilizan muchos productos que son de síntesis química. En producción ecológica se pueden utilizar productos para matar plagas y enfermedades, pero esos productos son de origen natural, que se pueden obtener de una planta, de una roca, de un alga. Entonces, digamos que eso es el matiz. Muy bien explicado. Luego vamos a entrar más a fondo sobre ello, pero para una primera intervención, lo que suponen estas jornadas para la Asociación de Sidrerías de la calle Gascona, del Boulevard de la Sidra. Alfonso, estáis constantemente haciendo campañas, sois quizás la asociación hostelera más activa de Ubieu. Digo lo de quizás, que nadie se me ofenda, que seguramente habrá otras muchas entidades que trabajan mucho y muy bien. Y en este caso, productos ecológicos. ¿Por qué? Bueno, pues nos brindan la oportunidad de acoger, colaborar con estas jornadas, una cosa que viene muy bien a la cultura que tenemos en las sidrerías en calle Gascona, que es potenciar la cultura asturiana, las tradiciones, el producto de cercanía. Todo eso aúna muy bien con la filosofía que tenemos en las sidrerías. Bueno, venimos ahora mismo todavía de la Maguestu, de finales de noviembre, que con castañes y sidra dulce, eso no puede salir nada mal si ahí tenemos esos dos productos. Bueno, pues eso ahonda también en lo que decía de que cosas de las tradicionales y la cultura asturiana. Es algo que nos identifica mucho. Bueno, vamos a hablar en sí de lo que son las jornadas, porque comenzamos pasado mañana viernes a partir de las 7 de la tarde con la inauguración oficial de esta cita. Después, el sábado por la mañana, ya tenemos la apertura del mercado. Ulises, sé que se han tenido que inscribir las personas que dentro del COPAE querían participar en ese mercado. ¿Cómo ha ido la inscripción? ¿Cómo ha ido el proceso de participación?
Pues nada, muy bien. Al final, para los operadores ecológicos, un mercado en Oviedo, encima en la calle Gascona, y un puente como es el Puente de Diciembre, es una gran oportunidad para vender sus productos y para exponerlos y que el público los conozca. Entonces hubo una muy buena inscripción. Tenemos a 15 puestos de producción ecológica asturiana en el mercado y nada, hubo muy buena respuesta por todos. ¿Hubiera habido cabida para más gente en el caso de que hubiera habido más puestos, más posibilidades? Quiero decir, ¿se ha quedado gente fuera? Sí, se tuvo que quedar a un operador fuera que ya cuando se fueron a meter ya estaban todos cubiertos. Bueno, el año que viene hacemos la calle Gascona más grande. Pues por supuesto. Esa experiencia la tuvimos con la prueba de la sidra, que empezó con una experiencia pequeña y ya vamos ampliando a las calles limítrofes y se están quedando pequeñas también. Y esperemos que con esto pase lo mismo. Claro, porque la idea es perdurar, ¿no? La idea es manteneros en el tiempo, no solamente hacerlo en este fin de semana largo del Puente de la Constitución, sino que pueda haber muchas más ediciones. Sí, esta es una primera experiencia que esperamos que se pueda repetir a lo largo del año que viene y los posteriores. Bueno, intervenís cuando queráis, ¿eh? No hace falta que os dé paso. Si tenéis algo que aportar, habláis, me pedís vez, lo que queráis, ¿vale? Porque eso es una tertulia, un debate. Nada, la idea es promocionar lo que estamos haciendo en Asturias con productos ecológicos, en este caso, y con el Boulevard de la Sidra, pero hacerlo de forma distendida, en conversación entre nosotros. A ver, ¿qué se ofrece en un mercado ecológico? Por ejemplo, Susana, cuéntame, ¿qué se lleva a un mercado ecológico? A ver, nosotros certificamos todo tipo de producto ecológico, desde la producción, desde el cultivo ya sea de hortalizas, de manzana, de arándano, todo tipo de cultivo. Después iría la elaboración. El producto elaborado también lo certificamos, con lo cual también es un producto que va al mercado. Los quesos, la sidra, mermeladas. Estoy diciendo así que se me ocurre. No sé exactamente los que van a ir a esta feria, a este mercado. Pero bueno, un poco para que se sepa qué producto existe en el mercado. Vale, pero para que un queso sea con la certificación de COPAE ecológico, no es que tú lo estés fabricando siguiendo medidas ecológicas, sino que tiene que venir ya del producto en sí. Las dos de la cosas. Leche. O sea, tiene que ser la leche para el queso, la leche ecológica, pero luego aparte existen requisitos de fabricación también. Claro. No se pueden utilizar los aditivos que se quieran, por ejemplo, para hacer un producto ecológico. Los aditivos están muy limitados. Tampoco se puede utilizar un producto transgénico, un fermento que venga tenga proveniencia de producto transgénico, tampoco se puede. Entonces, quiero decir que por un lado, la materia prima tiene que ser toda ecológica y, en segundo lugar, la forma de fabricación y la separación, porque si puede ocurrir, nosotros tenemos empresas que fabrican quesos ecológicos y quesos no ecológicos. Claro, ahí también tienen que separarlo para que no haya problema y eso tenemos que controlarlo nosotros. Claro, y entiendo que eso tiene que ser un lío terrible, porque si una misma empresa, que seguro que no va a tener una nave para uno y una nave para otro, sino que produce a la vez en ecológico y en no ecológico, ¿cómo certificáis? Claro, tienen que tenerlo separado. No tienen que tener una fábrica para una cosa y otra para ecológico y otra para convencional, pero sí lo tienen que tener separado o en el espacio o en el tiempo. Un día fabrican lo ecológico, otro día lo no ecológico, por ejemplo. Vale. Toño, a la hora de acudir a ferias, a certámenes, a actividades como estas jornadas que tenemos desde el viernes en la calle Gascona, en el Boulevard de la Sidra, en Ubieu, decía antes Ulises que se había quedado gente fuera que deseaba acudir. Hablamos mucho con artesanos que a veces nos dicen que este tipo de eventos igual no salen rentables económicamente, pero sí los salen en cuanto a la promoción. Aquí ¿hay rentabilidad para el productor que acude a una feria, o en este caso a unas jornadas como las del Boulevard de la Sidra? Sí, bueno, máxime en esta ocasión que estamos aunando un mercado en una zona emblemática de Oviedo, que va a haber una gran afluencia tanto de público local como de visitantes, cosa que está muy bien. Y bueno, y con la cercanía de la Navidad, o sea que también se puede juntar con el típico mercado típico navideño, pues nada mejor que ver lo ecológico con el Boulevard de la Sidra. Al margen de la rentabilidad, pues hay de todo. Hay mercados muy emblemáticos como es Fapea, que vienen artesanos y productores de toda España que
productores, más que artesanos, productores, que siempre marchan encantados, vuelven, tienen rentabilidad, lo venden todo. Y luego hay mercados más chicos que comienzan y bueno, pues digamos que se cubren los gastos. En los mercados estos de productores, pues es para un tipo de negocios más pequeños, más caseros, más de cercanía. Una gran empresa, son pocas las grandes empresas que acuden a los mercados porque tienen sus canales de venta pues vía por la distribución más tipo supermercados, más tipo distribuciones especializadas. Entonces, sí, para el pequeño productor que recurrentemente acude a estos mercados, es una manera de vender su producción, que a la vez suelen ser producciones pequeñas, por eso necesitan... pues con estos mercados suele serles suficiente, sí, destinan tiempo, pero son gente que yo cuando les veo están encantados de atender, de explicar, generan confianza, generan un consumo recurrente. Entonces, sí, digamos que son necesarios y son rentables para el tipo de productores que acuden a ellos. Porque ¿qué tipo de socios, qué tipo de productores están acogidos a la COPAE? Hablaba ahora mismo Toño de grandes empresas, también de productores muy pequeños. No sé si tenéis un porcentaje o si hay un mínimo de producción para formar parte de COPAE. No, mínimo no hay ninguno. Ahí tenemos operadores de todos los tipos, desde pequeños productores hortícolas que tienen una pequeña huerta y producen poco más que autoconsumo, porque los hay que por ideas y por principios dicen, pues yo quiero certificar mi huerta, aunque sea para casa y para mis amigos, hasta grandes empresas que tienen producciones industriales que lo hacen de forma ecológica y se quieren certificar para diferenciarse, o sea que hay un poco de todo. Bueno, y con todo esto preparamos menús, preparamos platos, preparamos comida, que al fin y al cabo nos dedicamos a la sidra, pero también al buen yantar en el Boulevard de la Sidra de la calle Gascona. Y para participar en estas jornadas es obligatorio por lo menos poner un plato que esté certificado ecológicamente. Correcto, todas las sidrerías, las 15 sidrerías que pertenecen a la asociación del Boulevard de la Sidra van a elaborar o bien un menú completo, de primero, segundo, postre y demás, o platos sueltos con productos ecológicos. Y es una forma en que la gente que va a comprar esos productos a ese mercado vea cómo se puede transformar luego en una mesa. Y esa es la integración que pretendemos desde las sidrerías de Gascona. Claro, porque yo compro muy bien, cocino muy mal, y lo que veo ahí que digo, ¡buah, vaya pinta que tiene esto! A la hora de después ponerlo en la mesa y comerlo, si soy yo, ya os garantizo que no va a salir bien, pero ellos son profesionales. Pues ahí tienes la solución. Ves el producto, te gusta y lo vas a comer a una de las sidrerías. Claro. ¿Cómo se ha decidido? ¿Qué platos va a poner cada...? Eso es aleatorio. Cada uno va a poner lo que le convenga, lo que mejor se adapte a sus cocinas y dependiendo de los productos que consiga, porque no siempre se puede conseguir el producto que uno quiere. Por ejemplo, estoy teniendo problemas esta semana para la carne ecológica, porque hay pocos cebaderos ahora mismo con certificados con carne ecológica. Es una escasez bastante generalizada en la carne de ternera y más en ecológico. ¿Por qué? Cualquiera de los tres del COPAE. Lo que está diciendo ahora mismo Alfonso. ¿Por qué hay escasez de carne certificada? Me da igual cualquiera de los tres que se tenga que responsabilizar de esto. Venga, va, voy yo. Venga, luego, Susana. si queréis decir otra cosa. Sí, claro. Que venís, ya os digo, sin problema. A ver, ganaderías tenemos mucha carne ecológica. Lo que pasa que, claro, esto es la ley de la oferta y la demanda. Cuando no te van a comprar, no cebas. Y entonces ahora mismo es un momento en que no hay muchos terneros que se puedan sacar al mercado. ¿A consecuencia también de los problemas con la dermatosis, con el cierre de mercados como el de la Pola, o no tiene nada que ver? Bueno, no, yo pienso que más es un poco que ha bajado bastante el consumo de carne y la ecológica también ha bajado. Entonces, claro, si llega de repente un momento puntual en que se demanda más, pues no la hay, porque no es como ponerte a fabricar mermeladas, claro, que si no hay las fabricas. El ternero
tiene que seguir un proceso. Claro. ¿Qué pasa con el gochu? Que se me ocurre ahora, tocábamos el tema de la dermatosis, saben nuestros oyentes, nuestros espectadores, que hay una crisis a consecuencia de la peste porcina, no ha llegado de forma oficial, por lo menos no, y afortunadamente de momento, a Asturias. En Cataluña están ya muy preocupados, incluso con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME. Aquí estamos preocupados por el tema de la peste porcina. Aquí en realidad, por ejemplo, en ecológico ahora mismo no tenemos. Entonces, bueno, en ese sentido, dentro de la parte ecológica no tenemos preocupación porque no tenemos nada. Hemos tenido alguna, pero ahora mismo no tenemos nada. Y permitidme que siga con el tema. La gripe aviar también es otro problema que estamos teniendo. No sé si el campo últimamente... Sí, ahí sí que afectó un poco más, aunque realmente tampoco hay mucha producción de huevo ecológico en Asturias. Sí que las que tenemos, pues bueno, tienen que cumplir restricciones, que al final es que no salgan al exterior. Y en ecológico sí que tienen que tener asegurado ese acceso al exterior. Pero bueno, como es un caso puntual y una excepción, pues... siempre casos, la normativa general prevalece. Si hay una normativa obligatoria, lógicamente lo ecológico también lo tiene que cumplir. Vale. Dentro de las actividades que tenemos, Alfonso, dentro de lo que podemos disfrutar, aparte de comer y beber, que se me olvidaba, también hay sidra. Correcto. Importante. Sí, vale, sí. eso es importante. Básico. Y ecológica. Claro, tenemos sí, bastante. Esa es la idea. Vale, aparte de eso, tenemos precisamente una cata de sidra ecológica. Sí. ¿Cómo lo organizáis? ¿Tipo prueba o de otra manera diferente? No, eso va más bien profesional. Sí, va una degustación de los productores, pero ya hecho por profesionales, que lo de la prueba es más, profesional, un jurado profesional y un jurado popular. En este caso va a ser uno profesional. Vale, y esto va a ser el sábado a partir de las 12, ¿verdad? 12 y media. Sí, y lo que va a haber va a ser un experto en sidra que va a hacer la cata dirigida a todo el público que esté ahí en el Boulevard del Vasco, al lado del Tierras Tour, y van a probar diferentes sidras, desde sidra natural ecológica hasta otro tipo de sidras ya más de nueva generación, ¿no? Como son sidras brut y sidras espumosas. Vale, pero siempre con la pátina de ser ecológico. Eso es. Vale. Sí. Eso se nota también a la hora de que haya un consumo más o menos dirigido hacia personas que prueben siempre ecológico. Estamos hablando de carne, estamos hablando de sidra. ¿Hay un mercado, Toño, de personas que digan yo solo quiero ecológico? Por supuesto, y eso es un reto que nos conlleva todo el sector, el ámbito de la producción, poder disponer de cada vez que la dieta sea más completa, que no haya carencias y dar sentido a mira, yo cuando hablabas antes, ahora mismo, hablábamos de que si la gripe bovina, que si la gripe aviar, que si todo este tipo de enfermedades, tal vez si se produciera más en ecológico, si se volviera una producción más de cercanía, sin tanta globalización, sin tanta contaminación cruzada, pues tal vez, no me atrevo a decir que bajaran al 100% o bajaran a tasa cero todos estos problemas, ¿no? Pero seguro que, y ahí Susana estará bastante de acuerdo, yo creo, conmigo, sí, que se disminuiría muchísimo. Susana. Sí, vamos a ver, en producción ecológica, en cuanto a ganadería, es importante la prevención. Más que el tratamiento, es la prevención. La normativa está enfocada en eso, a tener más diversificación, tener menos aglomeración de animales, haya menos densidad, puedan salir más al pasto. Entonces, eso hace que si hay un animal enferma, no enferme toda la granja. Entonces, en producción ecológica eso es lo que se prima. Si luego un animal enferma hay que curarle, por supuesto, pero lo primero es no tener que curar. Bueno, que prevenir. En cuanto a las actividades que tenemos también el mismo sábado, Alfonso, hay actividades infantiles para atraer a los más pequeños a estos productos, pero también para divertirles y que la visita familiar sea más amigable. Sí, es algo que se pretende siempre de todas las actividades que se hacen en Gascona, es atraer a todo tipo de público.
y a la gente joven en especial. Son los futuros clientes, no hay que perderlo de vista. Entonces, el ir ofertándoles estas cosas, que entren y se diviertan. Por ejemplo, estuvimos con lo del Amaguesto, un taller de mayao dirigido a los más pequeños, con un éxito rotundo. Les encanta a los niños esas actividades. Claro. Sí. Y lo de hacer una bomba de semillas, eso ya... Sí. ¿Quién me puede hablar de eso? ¿Qué es una bomba de semillas? Es un taller que va a haber de 1 a 2 el sábado. La bomba de semillas, van a hacer, son como unas bolas, creo que de tierra o tierra y musgos, con semillas, y la idea es, se llama bomba así, con esa palabra, porque, tú la echas en el monte, por ejemplo, y la idea es que broten nuevos árboles, ¿no? Es un poco la idea de esto. Y esto lo van a hacer los chavales, ¿no? Sí, lo van a hacer ellos mismos, sí, van a hacerlo todo. Son actividades muy manuales, que es un poco lo que intentamos fomentar también. Claro. Eso va a ser el sábado, que lo acabo de mencionar, pero también el domingo. Vamos a tener a partir de las 12 en una carpa, en este caso junto a la escultura de la guisandera, la fabricación, la elaboración de bombas de semillas en un taller, y en otro la elaboración de un hotel de insectos. Bueno, eso creo que va a ser más fácil de entender, ¿no? Porque es pues preparar, ¿no? Sitios donde puedan vivir insectos, ¿no? Tú me corregirás, Ulises. Sí, eso es, sí. Es preparar como unas cajas en las que van a poner diferentes elementos para que se puedan después poner en el campo y se hagan vitales para insectos, sin cobrar por la noche. Claro. Y todo ello con la idea de que el público más pequeño se vaya acercando a la producción ecológica. Leía, cuando preparábamos esta intervención, Toño, que el productor ecológico en Asturias es el que tiene la menor edad de promedio de todo el productor primario en nuestra comunidad autónoma. Es decir, el que se acerca a la producción ecológica suele ser joven. Sí, yo quiero pensar que siempre es por, y estoy seguro que en la mayoría de los casos es por principios y porque quiere trabajar de esta manera, quiere trabajar la tierra de esta manera. Aparte, aprovecho para decir que Asturias es una tierra privilegiada para poder trabajar en ecológico, porque se dan las características de una tierra con una materia orgánica ya de por sí muy alta, muy fértil, un agua muy apropiada, para muchos cultivos un clima estable, por decirlo de alguna manera, un invierno que todavía es, entre comillas, frío, y un verano que es templado. Entonces, de por sí se dan, y luego los principios de decir, oye, ¿hacia dónde vamos? Pues habrá que tratar en lo que cada uno pongamos nuestra semilla y digamos, pues vamos a producir de la tierra sin pues nuestro paso por aquí es efímero, pues sin dejar ahí un legado de ir a menos, sino tratar en lo posible de tal. Y yo creo que ahí la gente joven, pues sí, la gente que se inicia, pues está mentalizada y está concienciada y creo que esa es la clave. ¿Cómo certificamos? ¿Cómo decimos, lo comentábamos antes, con la idea de que pueda haber empresas que produzcan en ecológico y no? Eso conlleva para vosotros, pues una complicación, pero yo, por ejemplo, tengo una huerta y quiero certificar. Quiero que se sepa que yo produzco en ecológico y que mis productos pueden ser vendidos en ecológico. Pues tienes que dirigirte al COPAE. Sí. No puede cualquiera decir yo tengo producto ecológico y no estar certificado. Cualquiera que quiera utilizar la palabra, aquí voy a completar la información, sí. Ecológico, biológico, orgánico o eco-bio, todo eso es la producción ecológica. Si no se está certificado, no se puede poner. Más que nada es que a veces hay confusión con lo ecológico, lo biológico, que sí es diferente. Es lo mismo. Lo que pasa que, aquí en España decimos producción ecológica, pero se puede utilizar cualquiera. Aparte de este paréntesis. Sí, y luego salió ahí que habláramos o que sacáramos el tema de lo que es todo este lío de sellos de calidad, de marcas, que parece que confunden un poquitín y que ahí todos, pues podemos... Sí. Aquí tenemos mucho que decir al respecto. Venga, pues vamos con el certificado y luego hablamos de eso, Toño, que creo que es interesante. Pues lo que te decía, ¿no? Que si quieres de repente hacer producción ecológica, ya sea una huerta o ya sea una industria que de repente quiere sacar un producto ecológico, tiene que dirigirse al COPAE. Presenta una solicitud de inscripción y nosotros comprobamos que puede cumplir la normativa. Le informamos de la normativa para que sepa realmente, porque a veces no se sabe lo que se tiene que cumplir.
Y en el momento que ya se decide presentar la solicitud, nosotros visitamos la explotación, la industria y comprobamos lo que hay. Y si hay algo que no cumple, pues se informa y lo tiene que corregir. Y en el momento que ya esté todo correcto, se daría la certificación. Nosotros luego haríamos auditorías todos los años para comprobar que se cumple. Y luego hay ocasiones en las que también hacemos auditorías sin previo aviso. También tomamos muestras y lo llevamos a laboratorios para comprobar que no hay residuos. Claro, porque hay mucho pillo, hay mucho truán, hay mucho que quiere engañar. A ver, no hay mucho, pero siempre puede haber alguno. Pero en general, quien hace producción ecológica lo hace con una convicción. Puede ocurrir también que no sepa la normativa, que la tiene que cumplir, lógicamente, pero bueno, a veces pasa. Sí, el desconocimiento de la ley no exime. Entonces yo siempre digo, ese sed pesados, llamad, preguntadnos antes de cometer una no conformidad, porque si ahí detectamos un producto que no está autorizado, se quita del mercado. Claro. Hay que quitar la certificación. Vale, todo esto con una etiqueta, una etiqueta que trae COPAE, que se ve claramente lo que significa. Bueno, no trae COPAE. A ver, el etiquetado ecológico, para que sea igual para toda Europa, es una hoja verde para que sea igual, porque luego aparte sí que hay una etiqueta del COPAE, pero luego en otra comunidad hay otra etiqueta, lógico, y en otro país otra. Entonces, las otras son voluntarias. La que es obligatoria es la eurohoja. Vale, hay mucho lío con las marcas, Toño. El productor inicial, pero el consumidor final, ¿se lía con tanta...? Bien, el consumidor, como hablábamos antes, que busca consumir ecológico, pues ya es un consumidor que sabe y que está formado y lo busca y sabe cómo conseguir producto ecológico, y a ese, pues bueno, pues es muy difícil que se equivoque. Pero en el resto del gran público, pues sí hay campañas, Ulises, tienen un nombre, ¿cómo se llama el cross? Un nombre... Greenwashing es el nombre así que ahora está poniéndose de moda. ¿Cómo? Greenwashing. Greenwashing. Pues el greenwashing pues trata de todos estos eslóganes publicitarios de cercanía, marca de confianza, producido de manera natural, que parece como que tratan de apropiarse de lo que es la producción ecológica. Sí, es un lavado de cara natural, sí, ¿no? Buscar, decir, no, yo soy verde. Sí. Libre de residuos, por ejemplo, también aparece. También. Sí, libre de residuos, ¿quién lo controla? Porque analicen un producto un día... Sí, lo que está claro es que el consumidor y la sociedad estamos cada vez más preocupados por lo que consumimos, que sea sano para nosotros y que respete, o sea, tenga prácticas respetuosas con el medio ambiente. Y entonces eso el mercado también lo sabe, las empresas, y están intentando parecer que están cumpliendo con esa sostenibilidad, con esos productos libres de residuos, cuando en realidad lo único que te puede asegurar a día de hoy, de forma oficial, que no tiene residuos químicos de síntesis y que se está produciendo de forma ecológica y sostenible, es la producción ecológica, el sello de la eurohoja, ¿no?, que hablábamos antes. Sí, lo que comentaba Susana. Vale, en cuanto a lo que ofrecéis habitualmente en el Boulevard de la Sidra, en Los Chigres. Ahí tenemos que decir que, claro, hay falta información. Falta información y concienciación. Nosotros priorizamos mucho, por ejemplo, en mi caso particular y en general en este tipo de negocios en la Asociación de Sidrerías, es las DOPs o las IGPs, que son marcas de calidad que nos certifican unos productos. Ese otro salto a ecológico es donde nos encontramos con problemas de abastecimiento. Tenemos que estar buscando los proveedores, no hay una red de comercialización que nos bombardeen como nos están ofreciendo carnes o quesos o otro tipo de productos. Y ahí es donde, en defensa del consumidor o el comercializador, que echamos en falta un poquitín esa red de comercialización que nos dé acceso a esos productos. Toño, sí, como vocal de comercialización. Bueno, lo cierto es que Asturias, por las características que tenemos, pues no es una región hortofrutícola que pueda abastecer un gran mercado. Es una región ganadera, de por sí, de producción de carne, con los problemas que hay también de demanda y demás que hablábamos antes de la carne, y láctea, sobre todo. Entonces, bueno, pues sí es cierto que quitando alguna producción muy estacional, como puede ser el arándano en el verano, el kiwi, que bueno, que puede durar más tiempo y demás,
por las cámaras. La manzana, resto, lo que es frutas y verduras, se sacan en un ámbito muy local, ya en los típicos mercados a los que vas todas las semanas, plaza de abastos de Avilés, de aquí en Oviedo, Gijón. Entonces, hay que decir que yo creo, bueno, es que no hay la capacidad suficiente para abastecer ya a un sector de la restauración que sí es cierto que cada vez demanda más estos productos y a lo mejor ahí tenemos que darle una vuelta si es posible o invitar a que nuevos agricultores pues digan, oye, vamos a ver qué posibilidades hay de producir, porque yo creo que es un filón y una vía de negocio muy rentable. Cosa que desde la hostelería agradecemos, y agradecemos en especial esta oportunidad, por ejemplo, del mercado, donde vamos a conocer directamente a esos productores, que no tenemos que entrar en internet a ver quién produce un producto para conseguirlo. Sí, claro. O sea, esa interacción con los productores, oye, pues ¿qué me vendes y en qué época, cuándo me puedes visitar o cuándo te lo puedo comprar? Eso es una cosa que agradecemos especialmente ahora. Creo que se abre aquí un debate muy chulo, porque eso, si el público demanda, si los hosteleros están dispuestos a ello, si vosotros trabajáis en el COPAE para tratar de atraer a cada vez mayor número de productores para que lo hagan en ecológico, ¿qué falla? ¿Por qué no hay más gente? Bueno, es complicado, son muchos factores al final Sí. Lo que nos lleva a esto. Como comentaba Toño, Asturias también es una región pequeña, tradicionalmente de minifundio, o sea, son pequeñas explotaciones. Entonces, aquí a nivel cantidad no podemos competir, ni en ecológico ni en convencional. Lo que sí competimos es a calidad. Y ahí es donde sí que creo que somos referente, vamos a llamarlo, y sí que en la hostelería de calidad están empezando a meterse productos ecológicos asturianos, pero claro, para llegar a todos es complicado, no sabría decir. Susana. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Ulises. La mayor parte de las explotaciones que tenemos son pequeñitas, entonces, bueno, puede haber una o dos. Entonces, claro, abastecer de continuo y luego la temporalidad. Por ejemplo, en huerta es una temporalidad muy grande. Sí quiero decir que tenemos un producto nuevo en ecológico, y bueno, que también lo hay en convencional, que igual que vino el kiwi en su momento, vino el arándano, ahora tenemos aguacate. Ah, sí. Tenemos bastantes explotaciones de aguacate. Está saliendo poco a poco porque, oye, tarda unos años en dar, pero bueno, en un futuro esperemos que tengamos también bastante aguacate ecológico que no se puede conservar más, porque por ejemplo en el caso del arándano hay que cogerlo en el momento y puedes transformarlo, pero en fresco es más puntual, pero el aguacate por lo menos se puede conservar más, al igual que el kiwi. Claro. Entonces, bueno, también es un producto que ahora se recomienda mucho, digamos, y que, bueno, tenemos ahí otro producto a mayores. Porque producir en ecológico es rentable para el productor. Se vende más caro, pero también el producto que necesitas a la hora de crear, de producir ese elemento, ¿lo es también? Sí, bueno, a ver, tienes que saber contra quién compites. Es que si te pones a producir en una escala media, en convencional, pues estás compitiendo contra grandes industrias, contra grandes operadores, ya se pierde un poco el tema del origen Asturias, ya entra un poquitín más el factor kilómetro cero, se pierde un poco. Entonces, el producir en ecológico te da esa facilidad de decir, bueno, pues llego a ese público objetivo que está creciendo, pues y que está dispuesto a pagar lo que vale, porque no podemos decir es que esto es caro, no, es que esto tiene un coste mayor. Entonces, sí, en mi caso sí es rentable. Yo creo que en la mayoría de los casos, pues sí. Respecto al precio, yo tampoco diría que es más caro, porque realmente los tipos de producciones intensivas que estamos acostumbrados en convencional, que se dice en no ecológico, generan una serie de problemas, como son problemas de salud a nivel general en la sociedad y problemas medioambientales que realmente tienen un gran coste después social. Entonces realmente igual sí, en el supermercado puedes ver el precio un poco más alto, pero a nivel global, cómo repercute después en toda la sociedad, yo diría que no es más caro lo ecológico, sino casi que todo lo contrario. Bueno, y que el producto
es muy rico, sabe muy bien. Alfonso, Sí. vosotros que estáis acostumbrados a manejarlo. Por supuesto, porque lo que decimos, ya el producto de cercanía y con unas ciertas garantías de calidad, como pueden ser las de OPES, en carnes, en vinos, en quesos, en todo, ya da una garantía. Esto es aún más, por supuesto que eso se refleja luego en los platos. Claro. Sí. Más temas que tenemos en estas jornadas ecológicas, de producción ecológica en el Boulevard de la Sidra, porque el sábado por la tarde, a partir de las 6:30, organizáis un maridaje guiado, quesos y sidras ecológicas. ¿Cómo lo tenéis previsto? En un espacio cubierto, porque ¿Sí? estamos en la época en que estamos, pues lo que decía Ulises, de alguien que lo va a dirigir, ese maridaje de quesos y sidra, explicándolo, porque cuando te lo explican parece que te sabe distinto. Cuando haces haces una cata de vinos, que no encuentras unos matices hasta que te los nombran, luego si los encuentras, pues esto pues viene a ser lo mismo. Vale, una cosa importante, ¿para esto hay que pagar para No, acudir? ¿O? no. Tampoco ir a fartar, que os veo venir, La idea es probarlo, y saber lo que comemos, cómo lo comemos y cómo lo bebemos, Exacto. pero no ir a merendar allí. Vamos, un pinchín, un culetín y fuera, que sé yo de muchos de vosotros que, bueno, en fin. Y después, además de esto, tenemos también jornadas protagonizadas por la música, no puede faltar. No puede faltar. Es un ambiente festivo, un ambiente de alegría y la alegría que da la música en la calle. Sí, eso no puede faltar. Y tenemos bandina, tenemos gente que va a tocar de forma individual. Nel Villanueva y Raquel Álvarez van a ir recorriendo las terrazas y el mercado en sí durante las tardes del sábado y del domingo. Bueno, el siguiente paso que quería tocar en esta tertulia que hemos organizado entre el COPAE y la Asociación del Boulevard de la Sidra tiene que ver con la idea de promocionar el consumo de productos ecológicos. Ya hemos venido diciendo qué requisitos tenemos que tener, por qué debemos consumir alimentos ecológicos, lo de deber es una forma de hablar, por qué proponemos que se consuma este tipo de producción. En cuanto a la evolución de los últimos años, Ulises, ¿cómo vamos? Decíamos que todavía tenemos posibilidades de vender más. Tenemos más dificultades también a la hora de producir, pero ¿cómo vamos en cuanto a socios? Vamos a decirlo de esa manera. Bueno, en los últimos años el crecimiento de los productores en ecológico y de las ventas fue exponencial. Realmente es el reflejo que hablábamos antes de ese interés de los consumidores por cuidar su alimentación, se notaba y se reflejaba en este gran crecimiento que hubo en los últimos años. Hasta que llegamos ahora actualmente a tener 700 inscritos en el COPAE y más de 21.000 hectáreas en ecológico en Asturias. Que son cifras récord. Y lo que sí que es verdad es que este último año se está parando el crecimiento, o sea, no está disminuyendo, pero sí que se está parando un poco ese crecimiento o está allanándose la curva de crecimiento, y creemos que principalmente no es tanto del sector ecológico, sino que es algo circunstancial a nivel global de la inflación de los últimos años y un poco todo lo que tenemos, ¿no? Que eso sí que está penalizando. Entonces, bueno, ahora sí que se quiere luchar por seguir difundiendo la producción ecológica y trabajando en ello para que el consumidor, bueno, pues siga apostando por ello. Eso lo veis, entiendo, en las certificaciones también que hacéis. Sí, es así. Ha habido pues bajas, siempre hay productores, elaboradores nuevos, pero bueno, sí que a veces pues no sale rentable y al final hay muchos casos que tienen que dedicarse a otra cosa, tienen que cambiar porque no... Pero bueno, en general, el producto ecológico ahora mismo prácticamente todo el mundo le conoce, alguna vez lo ha consumido, entonces, bueno, creo que lo importante es seguir informando y que el consumidor tenga la información y pueda elegir. Toño, decías tú antes, bueno, eres vocal de comercialización, pero tú también produces en ecológico. Sí. Ponnos tu caso concreto, por favor. Bueno, sin entrar en marcas, sí, nosotros producimos arándano ya hace 12 años,
sí es cierto que cambió mucho y era mucho más desconocido hace 12 años que ahora, pero bueno, también para mí, en mi caso fue una ventaja, un plus, porque pues objetivamente tenía más posibilidades de llegar a los clientes, ya que tenía menos competencia, porque aquí hay competencia como en todos lados. Y sí, pues bueno, pues apuestas desde un principio por diferenciar. Sí es cierto que cada uno tiene que modular y graduar y dimensionar muy bien su negocio y hacia dónde vas enfocado. No es lo mismo tener media hectárea de huerta, ir a venderlo al mercado, que no plantearte ya en unas producciones medianas, muy estacionarias, en las que tienes que vender mucho en poco tiempo. Entonces tienes que buscar otro tipo de canales que habitualmente son los que copan pues las grandes industrias. Entonces, bueno, nada, buscamos ese hueco hace años, primamos en la calidad, primamos en Asturias. Asturias vende, eso es innegable, y Asturias ya de por sí es una marca de calidad, diría yo. Sí, totalmente de acuerdo. Y nada, gracias a eso yo puedo decir a día de hoy que, empezando de cero hace 12 años, de un mundo distinto al del arándano, pues hoy tenemos una marca conocida a nivel nacional, que ya ha llegado, yo creo que a su techo. Ahora hay que dejar que siga, porque también hay que saber cuándo poner límite a una producción. Claro. Hay que medir eso y encantado, o sea, no puedo decir más. Se exporta, porque lo acabas de mencionar, el producto ecológico asturiano se consume mucho en Asturias, pero ¿se saca de Asturias, Ulises? Sí, algo sale. Sobre todo sale a nivel nacional. Pues como decía Toño, Asturias vende, y pues por ejemplo desde la capital, como es Madrid, pues la marca Asturias se compra muy bien. Entonces, bueno, en el producto ecológico pues lo mismo. Y luego, ya hablando de fuera de España y exportaciones internacionales, es pequeño el porcentaje, pero sí que es verdad que tenemos a un productor, bueno, varios productores que sí que exportan por todo el mundo. ¿En eso también los asesoráis vosotros, o eso ya depende, por ejemplo, de Asturex, que es la entidad de comercio exterior de Asturias? Sí, más bien de Asturex. A nosotros lo que nos vienen es con las preguntas, porque depende de a qué países o qué mercados exporten, necesitan ciertos certificados para asegurar, bueno, que son ecológicos, que en origen se los piden. Entonces, bueno, pues es la parte que asesoramos nosotros. Y más trabajo para Susana. Exacto. Ni más ni menos. A la hora de certificar de forma internacional, cambia mucho. Sí, a ver, las exportaciones más ya sí que son porque es producto ecológico, más que porque, en general, que porque sea producto de Asturias, porque puede fabricarse aquí, pero la materia prima no ser de aquí. Entonces, bueno, yo creo en la parte que llevo yo, que es más, pues eso, por ser producto ecológico, tenemos ese tipo de comercialización. Vale, y todo esto, ¿cómo se cocina? Porque, a ver, otra cosa importante de las jornadas, Alfonso, lo decíamos antes, ¿no? Llevar el producto a la mesa, pero llevarlo bien, no como lo llevaría yo. La idea es que tenemos el domingo a las 12:30 una muestra, eso que los modernos llaman show cooking, de platos ecológicos de Gascona. Sí, bueno, eso lo organiza el COPAI, una muestra de sus productos y las posibilidades de cocina que tiene. Luego, en cada sidrería ya elabora los platos de la manera que mejor se adapte a cada cocina. Ahí a los cocineros no vamos a entrar en su mundo, ahí ya les dejamos autoridad a ellos para que lo gobiernen. Vale, la muestra de cocina, ¿cómo la organizáis, Ulises? Bueno, en este caso, de primeras íbamos a poner a un cocinero externo a hacer estos platos ecológicos, pero después pensamos que casi que lo mejor que podemos hacer era poner los platos que van a poder degustar en los propios sidrerías de Gascona, pues exponerlos, ¿no? Cómo se cocina. Entonces va a haber 3 cocineros de diferentes restaurantes de la Asociación de Sidrerías de Gascona, que van a cocinar los platos que después también van a ofertar en las propias sidrerías. Vamos, que no engañamos, ¿eh? Eso es, no hay ni trampa ni cartón. Que al final vamos a poder ver cómo se cocina lo que podamos a poder degustar en los chigres. Exactamente. Y lo que previamente pudieron haber comprado en el mercado. Claro. Y todo esto, además, añadido un concurso, un sorteo, que cualquiera de los 3 representantes del COPAE o el del Boulevard de la Sidra. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo organizáis? Porque esto consiste en que por consumir este tipo de productos en los chigres les vamos a dar una papeleta. Sí, eso es. Por cada producto ecológico que consuman en las sidrerías, que serán o estos platos, menús ecológicos que comentaba Alfonso, o una sidra ecológica, ya sea natural o espumosa, se van a dar unos rascas al uso,
en el que bueno, pues muchos van a tener premio y los premios van a ser comidas para 2 personas o cenas en cualquiera de las sidrerías de la calle Gascona. Bueno, pues a ver si... ¿Cuántas papeletas tenéis? ¿Millones? No, millones tampoco. A unos miles. Sí, ¿no? Hay unos cuantos. Y esperamos que pase mucha gente ese puente. Porque bueno, vosotros manejáis previsiones de otros puentes, de la Constitución, de otras actividades, como decíamos antes, el Amaguestu, la Preva de la Sidra. Bueno, hacéis constantemente actividades para promocionar el Boulevard de la Sidra. ¿Qué previsión tenéis para esta vez, para este fin de semana? Va un poquitín en función del tiempo, para contar con la gente en la calle. Gente en los negocios, la previsión es de estar al 100% por las fechas en que estamos. Ya se junta mucho con las comidas tradicionales de reuniones de amigos, comidas de empresa, y más con las visitas del turista. Entonces creemos que va a ser un puente excepcional de gente, y que rezar que haya buen tiempo para que disfruten en la calle también. ¿Ya tenéis pactado lo del tiempo, chavales? Estamos en ello. Estamos negociándolo. Negociando, ¿no? Bueno, de todas formas, para las actividades decíamos antes que tenemos una carpa, ¿no? Tenemos una carpa y un espacio donde, en el nuevo Boulevard del Vasco, que es un espacio cubierto, que bueno, ahí garantiza un poquitín esas actividades, hacerlas un poco dignamente. Bueno, no la intemperie. Tenemos un minutín cada uno, si queréis, para aportar lo que veis conveniente respecto de vuestro ámbito de actuación. Susana, en cuanto a lo que es tu trabajo en el COPA, la reflexión final de la producción ecológica y de esa combinación con la hostelería a la hora de promocionar los productos que nosotros ponemos sobre la mesa. Bueno, yo como siempre digo, que yo audito y compruebo el producto ecológico, y además de hacer eso, lo consumo, con lo cual se ve que me lo creo. Y estás aquí todavía. Y estoy ¡viva! aquí. Y me parece importante que los restaurantes tengan producto ecológico, porque yo, como consumidora ecológica, si realmente veo que en un restaurante tienen producto ecológico, digo, pues mira, puedo ir a este, porque además de que no voy a tener que cocinar yo, y me va a dar ese servicio y va a estar todo muy rico, además va a ser ecológico. Ulises. Bueno, yo creo que es importante, por todo lo que hablábamos antes, de conocer qué es realmente lo ecológico, que a veces está ahí como un aura de no se sabe muy bien lo que es, si es real o no. Pues bueno, llevarlo a la hostelería y llevarlo a la calle es la forma de que la gente pueda ver que, bueno, que lo que hay detrás del sector ecológico son personas, lo primero, y son también principios y convicciones de un modelo de producción, pues bueno, más sostenible, ¿no? Y además una gran calidad, que en cuanto lo prueben va a quedar todo el mundo enganchado. Se me quedaba a mí una cosa, luego te doy paso, Toño, y Alfonso también. Se me olvidaba a mí una cosa, el que quiera producir en ecológico tiene que llamaros, y ¿cómo se hace? ¿Se paga una cuota de inscripción, una cuota anual, mensual? ¿Cómo funciona eso? Sí, hay una cuota de inscripción y luego todos los años una cuota de renovación. ¿Y eso conforme a la cantidad de producción que quieres? A ver, en producción, en productores es una cuota fija, y luego, bueno, pues cuando es una superficie grande, a partir de 5 hectáreas se paga, no sé si, no me recuerdo exactamente, 2 euros, 3 euros por hectárea, algo así, y luego en todos los años hay que pagar esa cuota también. Y luego en elaboración también hay una cuota de inscripción, que sí que hay una diferencia entre si es un elaborador mixto, o sea, que produce ecológico y no ecológico, porque es una cuota un poquito más alta, porque nos cuesta más hacer una auditoría a alguien que produce, que está fabricando en ecológico y en no ecológico. Claro. Una cosa importante sobre esto es que en Asturias tenemos una certificación pública, que el COPA es una corporación de derecho público y por lo tanto, pues bueno, es un servicio público que se hace. También se refleja en las cuotas y en muchas otras cosas. Claro, que no os hacéis ricos con esto, que esto es un servicio público. Eso es importante mencionarlo, claro que sí. Toño, una reflexión para acabar. Bueno, pues que, como hablaba antes, cada uno tiene su negocio, lo tiene dimensionado de la manera que lo tiene. En el tema de los mercados, pues la comercialización está bastante instaurada, es recurrente todo el año, bueno, y ahí se va sacando el producto bien.
Y luego, pues nada, pues felicitar a los restaurantes que se suman. La restauración es un escaparate fenomenal, fantástico, y si van introduciendo poco a poco productos ecológicos, pues eso es bien, primero para el consumidor y luego también para los que nos dedicamos a producirlo. Y las grandes cadenas, pues también invitarlas, que bueno, me consta que aquí en Asturias pues se está apostando por ello, y fuera, pues bueno, pues nada, pues seguir poco a poco promocionando, pero también siendo conscientes de lo que podemos ofrecer, no poder ofrecer más de lo que podemos producir, que eso es complicado y eso daría para otro debate. Bueno, ha sido muy elegante al no decir tu marca, ¿eh? Bueno, eso es lógico, tampoco este buen hombre dice cuál es su restaurante, hablamos en nombre de un gremio. Bien, pues eso está muy bien, no todo el mundo hace lo mismo. Alfonso, última reflexión. Sí, bueno, respecto a esto de no decir marcas o nombres de restaurantes, en Gascona lo tenemos muy claro. Es una asociación de 15 amigos que cada uno tiene su negocio, pero defienden lo mismo, que es la cultura asturiana, la tradición, la cocina asturiana con el producto asturiano. Y agradecemos especialmente esta oportunidad de darle ese plus a esas garantías que ya teníamos con otro tipo de marcas y de certificaciones, de darle este plus más de confianza y al consumidor y a nosotros a través nuestro. Bueno, pues nos quedamos con importante, que antes hablaba de lo de las IGPs. Por estar en el COPAE ya de por sí ya es una IGP, ya podemos usar una IGP, perdón, ya podemos usar el logo de Alimentos del Paraíso, que no hablamos de él y que eso ya es como una marca de calidad que engloba a todas las IGPs, ¿no? Y que el COPAE, por el hecho de ser operador del COPAE, ya estás dentro de ese amparo. Eso es algo que nosotros en nuestras cartas, el 95% de los productos que tenemos es producto asturiano. Vale. Y el producto asturiano procuramos que esté amparado por alguna certificación, lo de Alimentos del Paraíso casi imprescindible, y luego si pueden ser DOPs o IGPs, que no todos los productos lo tienen, pero que preferiblemente se procura que lo hagan. Muy bien. Alfonso Menéndez, hoy en representación de la Asociación de Sidrerías de la calle Gascona, del Boulevard de la Sidra de Ubiego. Gracias. A vosotros por esta oportunidad. Toño García, vocal de comercialización de COPAE. Un placer. Ulises Tuero, responsable de promoción. Muchas gracias. Y tenemos también en nuestra mesa hoy a Susana Arévalo, técnica del COPAE. Gracias a los cuatro, gracias. Gracias. Finalizamos así la primera hora de Asturias al Día. La segunda parte del Asturias al Día de este miércoles nos lleva a Cangas, viene a nosotros, Cangas del Narcea, porque celebramos la publicación de un libro con fotografías de una gran artista, de una gran profesional, un libro que recoge instantáneas de hace 100 años. Estamos hablando de la colección de fotografías que se acompañan con varios textos y que se recogen dentro del libro Al aire de Cangas del Narcea, fotografías de Ruth Anderson para The Hispanic Society of America, 1925. Título del libro que edita la Asociación Cultural Tous pa Tous, Sociedad Canguesa de Amantes del País, y coincide también con la celebración del centenario de la creación de esta entidad. Joaco Álvarez, presidente del Tous pa Tous. Muchísimas gracias por venir. Buenos días. Buenos días. Tenemos al otro lado del teléfono a dos integrantes de esta entidad, de Tous pa Tous. Mercè Álvarez, socia del Tous pa Tous, profesora jubilada de Historia y Geografía en el Instituto de Cangas, miembro también del Payar, que es la junta directiva del Tous pa Tous. Mercè, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros, aunque sea vía telefónica, por hacer el esfuerzo de atender a RTPA y en este caso Asturias al Día. Tito Casado también es socio del Tous pa Tous, maestro rural jubilado, director de la Escuela de Veiga de Rengos, escritor también. Tito, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a comenzar hablando, Joaco, de lo que es el Tous pa Tous, porque decía yo al principio que hace 100 años de su fundación, pero no han sido 100 años de actividad continuada. No fue una asociación que se fundó en 1925, en diciembre. Hace justo ahora 100 años. La promovió un médico militar de Cangas del Narcea que se llamaba Mario Gómez, y que era una persona
que le daba muchísima importancia y tenía muy claro que la única manera que tenían los cangueses de progresar era colaborando entre ellos y poniendo en práctica la ayuda mutua, que era algo que, bueno, los cangueses, sobre todo de los pueblos, sabían muy bien lo que era, porque la única manera que tienen en los pueblos de prosperar o de sobrevivir es con la ayuda mutua, ayudándose la gente. Entonces, con esos principios se funda esta asociación, con la idea de aglutinar a los cangueses de Cangas, del concejo, y sobre todo los emigrantes. Había miles de emigrantes en Madrid y también en Argentina y en Cuba. Y bueno, la asociación funcionó, tenía unos 1.400 socios, y en el año 26 sacó una revista, que es La Maniega, que era el boletín, que fue fundamental, porque claro, la revista era la que aglutinaba, la que transmitía, la que comunicaba a todo ese entramado de socios y también a otras personas vinculadas al Concejo de Cangas de Narcea, y fue una revista muy emblemática que todavía 50 años después de dejar de editarse, que fue en el año 32 cuando se dejó de editar La Maniega, todavía 50 años después yo conocí a gente mayor en Cangas, y no solo en Cangas, sino fuera, en Argentina, inmigrantes asturianos, que La Maniega estaba muy presente todavía en sus vidas, esa Maniega de los años 30, porque fue tan importante esa revista que hubo un intento de recuperarla en los años 80, La Maniega 2, y después, sobre todo, a finales de los años 80 o a principios de los años 80 se empezó a editar La Maniega en una segunda época es una revista que duró 30 años, o sea que es una revista muy importante y que es lo que el nuevo Tous pa Tous, que se refunda a finales del 2008, a través de la página web, de las redes sociales, es también lo que intenta mantener. Es el mismo espíritu, eso es, yo creo, lo más importante, por eso nosotros celebramos estos 100 años como si la sociedad no hubiera desaparecido, porque es verdad que el espíritu estuvo ahí latente, esa idea de que en una zona como es Cangas de Narcea, que quedó fuera de los primeros lugares de la actividad económica en Asturias ya a principios de siglo, o a finales del siglo XIX, que es una zona abandonada, marginada, puede decirse. Nunca llegó el ferrocarril. Tú ves un mapa de Asturias y más o menos el ferrocarril llegó todo el centro de Asturias, al oriente, por el occidente costero, en el suroccidente nunca llegó. Es una de los signos de esa marginación y bueno, muchos más que podíamos hablar. Entonces eso lo tenía muy claro Mario Gómez, lo seguimos teniendo muy claro los que estamos hoy en el Tous pa Tous, y por eso es una asociación que mantiene ese espíritu de que la colaboración es fundamental para poder prosperar los cangueses. Y entre las personas que forman parte del Tous pa Tous y del Payar, que es la junta directiva, está Merce Álvarez. Merce, ¿cómo? Pérez. Merce, mira, Pérez. Lo tengo mal yo entonces escrito. Sí. Merce Pérez. Vale, sí, y yo Joaco López. Vaya. Venga, pues disculpadme porque lo he escrito mal. Es Joaco López, bueno, Joaco López y Merce Pérez. Merce, ¿cómo llegas a Tous pa Tous? ¿Cómo comienzas con ellos? Yo ya desde el principio me asocié al Tous pa Tous porque bueno, ya conocía el antiguo Tous pa Tous, conocía La Maniega y la importancia de este deseo, ¿no?, de colaboración. Y en el 2012 pues me llaman para formar parte de lo que es el Payar, que es la directiva, y desde entonces pues estoy ahí. Para mí el Tous pa Tous es muy importante por muchos aspectos, sobre todo este que hablábamos de la colaboración entre los cangueses y todo. Varias cosas podría decir, pero voy a destacar cómo el Tous pa Tous pues ha aumentado el conocimiento de nuestro concejo y lo pone al alcance de todos. Y para concretar, si tengo tiempo, puedo poner los ejemplos. Venga, ponlos ahora. Bueno, pues uno, por ejemplo, sería las guías artísticas, ¿no? Cómo documentan palacios, capillas, escultores, doradores. Se han puesto al alcance de todos de dos maneras, con la edición de un libro en papel y con la publicación del PDF en la web. ¿Esto sirve de ayuda práctica para los cangueses en la actualidad? Pues sí. Y, por ejemplo, ya que estoy de ejemplos, voy a poneros dos ejemplos. Uno, el del Colegio Rural Agrupado Río de Judea, que desarrolló un estupendo proyecto transversal sobre algo de la zona, que son los palacios, y cómo profesores y alumnos usaron mucho esos días. Y también como en la oficina de turismo, y desde el punto de vista de esta actividad turística también, se están usando muchísimo. Es decir,
contribuyen a este desarrollo del sector turístico. Y el otro, bueno, podríamos poner más ejemplos, pero bueno, de momento voy a dejar eso. Bueno. También el estudio de la agricultura, ¿no? Cómo ha aumentado el conocimiento pues, de su historia, de sus técnicas, de los innovadores, de los antiguos lagares. Esto acentúa la importancia del vino de Cangas por su trayectoria de siglos, ¿no? Y por tanto apoya una experiencia actual. Tito, te pregunto lo mismo. ¿Cómo llegas tú al Tous pas Tous? Bueno, pues yo llego como un socio más de los que interesados en todos estos temas históricos y etnográficos y sociales de Cangas, y ahí me mantengo pues un poco desde el principio que empezó a funcionar. Fui socio primero de La Maniega también, porque bueno, me apasiona un poco todo este mundo de mi pueblo, de sus tradiciones, de la cultura y demás, y el Tous pas Tous pues es un referente no solo en Cangas. Yo puedo decir que, bueno, por algunas actividades culturales que hago en otros sitios, unas charlas y demás, que es conocido en muchos sitios, y lo tienen como un referente de un archivo importantísimo de documentación y de arte, de historia, de cultura del concejo. Si entráis en la página del Tous pas Tous, que voy a desde aquí hacer una invitación a todos los que nos estén escuchando, pueden encontrar desde álbumes de fotografías a escritos, a documentación de todo tipo, el arte, lo que decía Mercedes también, ¿no? Una cantidad ingente de documentación que se va conservando, y el mejor sitio para conservarlo ahora mismo es ahí, porque no es un archivo físico, es un archivo, por así decirlo, está en la nube, pero está ahí. Quiero resaltar, por ejemplo, que el Tous pas Tous es un referente en el sentido ya de que mucha gente empieza a pensar en que es importante conservar las cosas. El otro día en la asamblea pues nos sorprendió a todos Joaquín cuando presentó un estandarte, un pendón de la antigua Asociación de Serenos de Madrid, que llegaron donaron ese estandarte al Tous pas Tous, con lo cual también se están recuperando elementos físicos, pinturas, estandartes, documentación, libros, que es una cosa que, bueno, si no, posiblemente acabaría en algún rincón de alguna casa o, en el peor de los casos, perdiéndose. Interesante esto, Joaco, el tema del estandarte. ¿Cómo llegaste a él? Bueno, esto es un socio del Tous pas Tous de Madrid, Antón Fuertes, que es nacido en Cangas de Narcea, en un pueblo en Parandones. Es hijo y sobrino de serenos, y él conservaba, por su padre, el estandarte de la Sociedad de Socorros Mutuos de Serenos de Madrid, que es de 1897, porque bueno, es una asociación que perdió ya sentido cuando ya los serenos desaparecieron. Y bueno, podía haber acabado en la basura, pero este hombre, el padre lo guardó, el hijo lo guardó, y ahora pues él vio que ya el futuro era más problemático y decidió donarlo al Tous pas Tous. Y es que nosotros estamos comprando también, se adquirió un patrimonio, un cuadro de principios del siglo XVIII de la Virgen del Acebo, muy interesante, que se compró en una subasta en Madrid. Tenemos el retrato de Mario Gómez, del fundador, que nos lo donó la familia. Y bueno, tenemos más cosas que fuimos comprando de documentación, de recuperar ese patrimonio que sale por ahí. Algunas veces tenemos que pagar, otras veces entra en donación. Entonces dentro de eso es también este estandarte. Pero claro, no podemos dejar pasar cuando salen cosas. Claro, no podemos estar a expensas de la administración pública, del Ayuntamiento de Cangas, porque bueno, ya sabemos los problemas que tienen los ayuntamientos, la lentitud, y en esto es lo bueno que tiene el Tous pas Tous, que es una asociación que puede ser muy rápida a la hora de actuar, no está a expensas de nada, porque además somos una asociación que no recibimos porque no queremos recibir subvenciones públicas. Somos una asociación que nos mantenemos con la cuota de los socios, que somos 461, desde hace unos días somos algunos más, 466 socios, y ya digo, no queremos subvenciones de la administración pública. Eso conlleva problemas de financiación o no, y sobre todo conlleva libertad. Conlleva mucha libertad y no depender, y no somos una asociación que creemos que si tiene razón de ser la asociación, pues tiene razón de ser, y los propios socios con su pequeña cuota se mantienen la asociación, y después, como en el caso de este libro que dijiste al principio, de Ruth Anderson, pues recurrimos, como otras muchas cosas que se hicieron en el Tous pas Tous, como la digitalización de prensa antigua canguesa,
que es una de las grandes cosas que nos sentimos más orgullosos, porque en Cangas hubo periódicos desde 1882 hasta los años 30, bueno, y después continuó ya en la transición democrática, la que mencioné antes. Hoy todos esos periódicos, todos los ejemplares que se conocen, porque hay algunos que no conocemos, hay muchos que no conocemos, pero todo lo que se conoce desde 1882 hasta recientemente está todo digitalizado y a disposición de todo el mundo. Vamos a hablar del libro, Al aire de Cangas del Narcea, fotografías de Ruth M. Anderson, sí, para la Hispanic Society of America, sí, muy conocida aquí en Asturias porque recibía el premio Princesa de Cooperación Internacional en 2017. Son casi un centenar de imágenes realizadas por una profesional neoyorquina que trabajaba para esta entidad y que visitaba, sí, Cangas en mayo de 1925. Sí. Bueno, visitaba Cangas dentro de un periplo, de una expedición que ya empezó en Galicia en el año 24 y continuó en Asturias. ¿Tienes el libro ahí sobre la mesa? Pásamelo, por favor. Tengo aquí el libro. ¿Sí? Háblame un poco, a ver, ¿cómo...? Y que continuó en Asturias, entró a finales de enero, entró desde Galicia, por Castropol, y estuvo haciendo fotografías en Luarca, y en Cudillero, en Avilés, en Gijón, en Oviedo, en Pola de Lena... Bueno, después también en Llanes, Villaviciosa, y llegó a Cangas del Narcea. Llegó a Cangas del Narcea en los primeros días de mayo de 1925 y allí hizo unas 100 fotos. Es una de las localidades dentro de Asturias, incluso fuera, donde más fotos hizo, porque coincidió en Cangas el 4 de mayo de 1925 con una de las ferias que se hacen en Cangas, de las ferias importantes, la Cruz de Mayo, y entonces ahí hizo muchísimas fotografías. Muchas fotografías porque a ella le interesaban mucho los mercados, las ferias, todo lo que son las fiestas populares, tradicionales, el mundo campesino, porque el fundador de la Hispanic, que se llamaba Huntington, era un gran admirador de la cultura española, pero él creía que aparte de los monumentos, que por supuesto les interesaban también, y las bellas artes, la esencia de la cultura española estaba en su cultura popular, en su cultura tradicional, en el pueblo. Y por eso envió a España a varias fotógrafas que durante esos años 20 fotografiaron, sobre todo, ya digo, ese mundo popular. Claro. Por eso este libro, que para nosotros fue un gran esfuerzo, yo digo que es un monumento que el Tous pa Tous dedica a la memoria de Cangas del Narcea y sobre todo a la memoria de las clases populares, de la gente que sale ahí retratada. Llama la atención la calidad, hace 100 años, y bueno, es una calidad, el blanco y negro, sí, pero... Claro, ella era una persona muy bien formada, se había formado como fotógrafa en una escuela de prestigio de Nueva York y después venía con un buen material fotográfico. Claro, una de las grandes aportaciones, no solo para Cangas del Narcea, sino para Asturias, de las fotos de Anderson, son las fotos de interiores, que nuestros fotógrafos asturianos pues tenían más problemas para hacer esas fotografías con la calidad que las hizo Anderson. Entonces, los interiores de tabernas, de interiores de salones de palacios, interiores sobre todo de cocinas campesinas, todo ese mundo... Pues hay muy pocas fotografías. Nosotros los interiores que hay de la iglesia de Cangas del Narcea, pues claro, una fotografía es la más antigua que tenemos del interior, de cómo era esa iglesia por dentro. Sí, la colegiata, ¿no? La colegiata. Y bueno, y de las tabernas lo mismo, de Cangas no teníamos ni una fotografía de un interior de esas tabernas. A ella no le interesan las cafeterías, los cafés, las confiterías que en ese momento había en Cangas, modernas ya, establecidas en esos años. Le interesan las tabernas, donde van los campesinos. Claro. Merce, ¿qué supone para el Tous pa Tous disponer de esta colección de fotografías y en este caso de este libro? Bueno, pues es una muestra de este interés del Tous pa Tous por permitir un desarrollo con unos cimientos sólidos. Hay que conocer bien las características de nuestro pasado para poder pues cimentar un desarrollo del futuro, ¿no? Eso me parece muy importante. En estas fotografías que vemos objetos que se fabricaban en el concejo de Cangas del Narcea, como por ejemplo las ruedas de carro, la cerámica de Llamas del Mouro. Vemos el interés por el trabajo bien hecho de nuestros artesanos y también el interés, el gusto por el comercio y por el trato que tenían estas gentes, ¿no? Es muy relevante para la historia de Cangas.
Tito, entiendo que de acuerdo con lo que dice Merce. Totalmente de acuerdo. Es curioso también ver un poco la evolución urbana que tuvo Cangas, como esas fotos también recogen, aunque sea así en un segundo plano, lo que es la arquitectura, lo que eran las viviendas, los edificios, las diferentes zonas que había en la villa. Y bueno, ser una muestra también importante, no solo de la vestimenta, los productos, como decía Merce y Joaco, sino también un poco lo que es la estructura urbana y los cambios que hubo, a veces no para bien en nuestra villa, ¿no? Nuestros pueblos también. Bueno, Joaco, nos queda nada, 2 minutinos y quería preguntarte sobre otro asunto. No tiene que ver directamente con el Tous pa Tous, sí con el Museu del Pueblo de Asturias que tú diriges, porque mañana mismo, yo te proponía mañana para hacer esa entrevista y me decías, no, que me tengo que ir a Chile. Sí. ¿A qué? Bueno, pues a Santiago de Chile voy a seguir la pista a una familia que eran Corrada, porque un hijo de esta familia, el último vástago de la familia Corrada, que era Manuel Corrada, dejó al Museo del Pueblo de Asturias heredero universal de todos sus bienes. Y esos bienes pues son 2 casas en el barrio de Providencia, en Santiago de Chile, y una casa también aquí en Arnaño, en el concejo de Amieva. Entonces yo a lo que voy a Santiago de Chile es a conocer a los amigos de Manuel, a ver a familiares y sobre todo a recoger información sobre esta familia y sobre todo a ver toda la documentación que quedó en su casa, de pues las cartas, las fotografías, bueno, toda la documentación familiar del negocio que tenían los padres allí, que tenían una tienda de lencería en el centro de Santiago de Chile, ver toda esa documentación para hacer una buena selección y todo eso traerlo para aquí, para el Museo del Pueblo de Asturias, para conservar un poco la memoria de esta familia, que ya digo, el último hijo de ella, Manuel Corrada, tuvo pues la generosidad tremenda de donar 2 casas que se van a vender en Santiago de Chile y otra aquí en Asturias que también se va a vender, y con ese dinero el testamento deja muy claro que es para comprar patrimonio cultural para el Museo del Pueblo de Asturias. En definitiva, para conservar la memoria del pueblo asturiano con testimonios de objetos, de fotografías, de carteles, a lo que se dedica el Museo del Pueblo de Asturias. Y entonces a lo que voy yo a Santiago de Chile mañana. Bueno, pues que tengas muy buen viaje. A ver si es verdad. Claro que sí. Hoy has venido como director del Museo del Pueblo de Asturias, pero sobre todo como presidente del Tous pa Tous. Joaco López. Sí, muchísimas gracias por venir. Hemos presentado Al aire de Cangas del Narcea, fotografías de Ruth M. Anderson para la The Hispanic Society of America, un libro que se basa en fotos de 1925. Merce Pérez, muchísimas gracias. Sí. Gracias a vosotros. Y Tito Casado, socio también del Tous pa Tous, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues esto es como hemos cerrado la segunda parte de la Asturias al Día de esta jornada de miércoles. Seguimos dentro de un momentín. Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este Asturias al Día, que llega ya a su parte final, hablando de moda, pero no de cualquier tipo de moda sostenible, moda con raíz. Eso es lo que está detrás de Raíces Asturias. Es un proyecto del que vamos a conocer mucho más con Virginia Abzueta, que ya está con nosotros. Virginia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Nancy. ¿Cómo estamos? Gracias por venir hasta los estudios de RPA para este programa Asturias al Día, que también se emite en la radio asturiana y en la televisión del Principado de Asturias. Movimiento Raíces Asturias. El objetivo, según leo en la promoción que realizáis, fomentar la moda, pero sostenible, la economía circular y el emprendimiento creativo. Todo eso es muy ambicioso. Sí. Pero ¿cómo se consigue? Es posible. Yo creo que Asturias, paraíso natural, que es el eslogan que llega desde Asturias hacia el mundo, es el mejor sitio para desempeñar y realizar este proyecto. ¿Qué mejor lugar que Asturias y desde Gijón que poder motivar y crear este movimiento que va en torno
a la moda responsable, a la moda con alma, a una creación diferente de la moda, a un consumo diferente de la moda y una forma de ver la moda desde otro punto de vista, ¿no? ¿Os constituís en asociación, en entidad? ¿Cómo funcionáis? Sí, funciona como una entidad originariamente, con el apoyo en este sentido de Virginia Abzueta, que es la persona, o sea, que crea la marca de Raíces, el proyecto Raíces. Se ha ido gestando durante muchísimos meses y poco a poco hemos ido creciendo con el apoyo de la empresa que sostiene Virginia Abzueta, pero para darle esa entidad ya nos estamos creando como asociación también. Estamos formados por un grupo de mujeres multidisciplinar, cada una en su sector, con una valía muy importante, con un bagaje y con una trayectoria bastante marcada y con proyección. Entonces creo que ese conjunto ha hecho que Raíces también se vaya fortaleciendo y vaya teniendo esa estructura que hoy por hoy ya tiene y deja huella. Háblanos un poco de Virginia Abzueta. Bueno, Virginia Abzueta es una inquieta creadora, como dice mi hermano mayor, que le gusta dejar un poco de huella. Desde el tiempo que tengo en Asturias, que llegué en el 2002. Siempre, ¿de dónde eres? Yo nací en Venezuela y estoy desde el 2002 en Asturias, siempre trabajando por la moda y con la moda. Pero he sido como una antena receptora de muchas inquietudes, de diferentes sectores y mucha gente joven que veo que hay la necesidad de darle a ese talento un escaparate. Suele suceder que muy ocasionalmente, pero siempre recibo información de personas que necesitan o que tienen alguna consulta. Virginia, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo llegar a que mi producto se vea? ¿Qué te parece mi talento? Y eso creo que es una responsabilidad importante. Y a través de este proyecto siento que podemos, en mi caso, puedo dejar algo de todo lo que he recibido de la región a otros nuevos talentos que necesitan y quieren ser escuchados, ser vistos y que su producto se valore y se establezca incluso como un emprendimiento. Yo creo que esas son las bases que han motivado a que Raíces hoy por hoy ya tenga este movimiento creado y esta fortaleza que vamos dando pasos, pero cada momento es más firme. Has hablado de mujeres, ¿solo mujeres? El porcentaje mayoritario sí, somos mujeres de diferentes sectores. Nos acompaña Roberta Barbán Franceschi, que es la directora de la Bienal Iberoamericana de Diseño. Estuvo mucho tiempo aquí en Asturias también. Tenemos a Pilar Bueres, trabajó muchísimos años con las entidades públicas. Tenemos a Belkis Moncada, que también trabajó con la empresa privada. Tenemos a Silvia, que nos ha hecho todo el trabajo de comunicación. Y tenemos a Ida, que es la parte, yo creo que vital para el certamen, lo que es la gala de los premios Raíces, que será el próximo 29 de mayo en un entorno maravilloso que es el Teatro Jovellanos. Vale, porque convocáis el primer certamen internacional de moda sostenible. Las candidaturas ya se abrían la semana pasada. Sí. ¿Van a permanecer abiertas hasta cuándo? Hasta el 18 de enero. Hemos abierto esta primera fase, digamos, para recepcionar las propuestas en bocetos. Estamos invitando a todos los creativos, no tienen que ser profesionales, pueden ser amantes de la moda, personas que tengan aspiraciones por ella, incluso pueden ser profesionales, tanto de Asturias como del resto de España, o inclusive, como hemos dicho antes, es un certamen con ambiciones internacionales para que presenten sus bocetos. Estos bocetos los vamos a recibir de manera digital. Estas propuestas luego van a ser analizadas por un jurado también multidisciplinar para evaluar el diseño más sostenible, las técnicas que se utilicen, cada característica importante que están dentro de las bases que se pueden observar en la página web de Raíces Asturias. Luego de esta convocatoria que se cierra el 18 de enero, vamos a seleccionar 20. Estos 20 elegidos son los que van luego a la gala del Teatro Jovellanos, que entramos en una segunda fase. Esta segunda fase consiste en que los 20 creadores
van a realizar sus propuestas en físico. Ya no Eso solo sería ya la fase creativa. La fase creativa, efectivamente. Ahí queremos que estas personas, estos 20 elegidos, puedan crear sus piezas y las muestren al colectivo, que lo muestren a la sociedad a través de sus redes sociales. ¿Cómo lo van a hacer? Presentando esa evolución desde la selección de los materiales, la creación de las piezas, hasta la culminación del proyecto, pero siempre en redes sociales, a través de vídeos, a través de fotografía. ¿Por qué? Porque así motivamos al resto de la comunidad. Yo creo que de eso se trata. Esa visualización de este proyecto o de estos procesos, también hacemos que haya esa adhesión, la gente se motiva también. Es lo que queremos conseguir con ello, porque sé que existe una masa de personas con muchísimo talento, pero que no se atreven a dar ese paso. Yo creo que a través de este movimiento sí podemos conseguir de que se atrevan a hacerlo. Vale, primera fase, la de presentación, segunda fase, la creativa, y todo eso remata en la gran gala final, que como bien decías tú antes, está prevista para el día 29 de mayo de 2026. Los 20 finalistas ahí ya deben presentar sus piezas, las que han hecho durante la fase creativa. Claro, sí. Yo creo que es bastante ambicioso, sí, pero también es bastante completito. El día 29 de mayo, en la gala premiación en el Teatro Jovellanos, estas piezas desfilarán en directo ante el público. Contaremos con un jurado bastante atractivo además, porque tenemos confirmado ya a personalidades como Vanessa Romero, que es productora de cine, es actriz, escritora. Tenemos también confirmado o hemos ya conversado con el diseñador Javier Simorras. Entonces queremos que para esa gala, aparte del público que puede participar, tengamos un nutrido grupo de expertos en diferentes sectores que puedan evaluar esas piezas. Esa tarde, esa noche en el Teatro Jovellanos, se premiará a los 3 mejores diseños. ¿Y en qué consiste el premio? Los premios consisten en lo siguiente: queremos darle visibilidad. Y en ese sentido hemos tenido un apoyo importantísimo de Gijón Impulsa. Gijón Impulsa nos ha apoyado a darle visibilidad al proyecto en la Madrid Fashion Week. Hemos presentado el proyecto en septiembre de este año durante la Madrid es Moda. En ese sentido, vamos a apoyar a los ganadores a que puedan presentar sus piezas también en la Madrid Fashion Week en el entorno de Madrid es Moda. Yo creo que eso es un apoyo muy importante porque es un escaparate internacional que da visibilidad a creadores que no tienen la posibilidad de acudir. Uno, porque los costes son altos y es difícil acceder a ello cuando no se tiene una empresa establecida, digamos. También tenemos mentorías. Queremos darle mentorías a los nuevos creadores, también a través de Gijón Impulsa o de la cultura de Gijón. Podemos establecer residencias artísticas para que estos ganadores tengan un espacio donde poder desarrollar su trabajo. Entonces, yo creo que es interesante poder hacer este tipo de acciones. Incluso tenemos la posibilidad de llevarlos a alguna pasarela internacional, tanto la de Madrid Fashion Week o una pasarela internacional Milano o París. Vale, vamos a ir fase por fase. En cuanto a la presentación de lo que son los bocetos, ¿cómo lo hacemos? Has dicho que de forma digitalizada. Sí. ¿Hay algún tipo de consigna a la hora de presentar algún requisito ese boceto? No, es importante que los bocetos estén bien claros, que se entienda el diseño, porque luego van a ser objeto de un análisis y una observación para poder deliberar. Si el boceto no está bien explicado, será más difícil la comprensión y por ende, posiblemente, si no está bien detallado, esa idea que puede ser muy buena no se aprecie por esa falta de claridad. Entonces, eso es vital en la primera fase, que los bocetos con la parte delantera de la pieza, la parte trasera de la pieza y luego algún detalle, aparte de la memoria técnica, esté muy bien explicado. Ese resultado que tengamos ya estructurado se puede enviar, se puede anexar a través de la página web de www.raicesasturias.es. Ahí tienen todos los pasos para que puedan enviar las propuestas. Vale, y tiene que ser moda sostenible. Siempre.
conseguimos? Teníamos antes con nosotros a los responsables del COPAE, que es el Consejo de la Agricultura Ecológica, y hay una certificación, ¿no? Aquí hay una certificación. ¿Cómo funciona lo de la moda sostenible? ¿Cómo sabemos si es sostenible o no? Claro, es importante en este sentido de que las piezas estén elaboradas con materiales reciclados, se pueden utilizar biomateriales, piezas con artesanía que tengan que ver con piezas naturales, no transformación de productos que estén de desecho. Hay muchísimas técnicas que se pueden utilizar, sobre todo de recuperación de materiales. Entonces, es abierto, no hemos cerrado a que tienen que ser X materiales, sino queremos eso, tener una tormenta creativa, ver qué nos pueden ofrecer y ver hasta dónde llega la capacidad de inventiva y de todos los participantes. Vale, porque detrás de esto está el concepto, la idea, el leitmotiv de raíces. Claro, lo que queremos es justamente rescatar lo que ya aparentemente está en desuso. ¿Cuántas piezas o cuántas prendas terminan en un escaparate, en una caja, en nuestros hogares que pueden tener otra vida? Pienso, y es también parte de la motivación de este proyecto, de que actualmente las relaciones todas son como muy efímeras, todo es muy rápido, todo es demasiado volátil. Incluso en la moda se está comprando de una manera como muy banal y se le puede dar una vuelta, porque yo creo que también dándole esa vuelta a la moda, que es una industria muy poderosa, que también genera una manera de pensar, si cambiamos esa manera de pensar en el colectivo, tanto en la manera de consumir, también podemos cambiarlo en la manera de actuar con el medio ambiente y estar socialmente, ¿no? Vale, esto en cuanto a la primera fase, ¿no? La fase de presentación. Luego, en cuanto a la fase ya creativa que comentábamos antes, van a ser 20 los finalistas que sean seleccionados, que pasen de la primera a la segunda parte de este certamen de moda creativa y sostenible que organiza Raíces Asturias. Hablabas antes de que ahí ya van a poder desarrollar el proyecto. Y eso cada uno en su casa, sí, y todo reflejado a través de las redes sociales de cada uno de los creativos. Ellos, sí. Aquí invitamos a cada uno de los creativos a que salgan un poco de su zona de confort y preparen imágenes de ese proceso creativo y que lo dejen plasmado en redes sociales. ¿Por qué? Porque motivamos al colectivo. Ahora el mundo también se mueve a través de las redes sociales, las imágenes en vídeo funcionan muy bien, por eso tienen tanto éxito este tipo de plataformas. Y además de ver otro tipo de contenidos, queremos que la sociedad vea estos contenidos de hacer, de crear, de fortalecer. Y es un buen lenguaje que podemos transmitir a través de ello. Entonces, estos participantes tienen que plasmar desde el primer momento la elección. ¿Por qué ha elegido este pantalón? ¿O esta fibra es natural? ¿Por qué ha elegido este tipo de piel? Desde dónde está la motivación y luego esa transformación. Si tiene preparados los bocetos, que evidentemente los debe tener porque los ha presentado en la primera fase, presentar los bocetos, cómo ha creado, por qué cada detalle y luego cada parte de la elaboración de las piezas hasta la pieza final, que es la que luego llevaría al Teatro Jovellanos. Vale, lo que se puntúa ¿es ese proceso también o exclusivamente cómo ha quedado al final? No, tenemos dentro de las bases que están en la página web de www.raicesasturias.es están estipulados todos los conceptos que se van a puntuar. Cada uno tiene un valor al que se le va a dar una puntuación de menor a mayor, obviamente según el desarrollo de cada una de las categorías. Vale, que no es solo cómo queda al final, sino también cómo se ha hecho. Sí, es decir, si la comunicación en redes sociales tiene una calidad óptima, va a tener la máxima puntuación. Si el desarrollo de esa pieza tiene un desarrollo óptimo, también obtendría la máxima puntuación. Queremos que sea sobre todo muy transparente y que se pueda observar y se pueda divulgar todo el proceso. También por eso queremos que se marque paso a paso cada uno de los puntos de la elaboración de las piezas. Claro, pero ahí, supongo que ya lo habréis estudiado también con anterioridad, corremos el riesgo de que grandes creativos que no sean muy hábiles a la hora de vender
entre comillas, lo que hacen, tengan menos puntuación. Sí, este certamen, de hecho, nace de la motivación de un certamen que ya habíamos creado antes como marca y tuvimos una muy buena receptividad. Lo lanzamos a través de redes sociales. Sé que no todas las personas tienen redes sociales, pero sí hay una motivación por tenerlas cuando hay algún motivo para ello. Y recibimos en aquel momento un nutrido grupo de propuestas donde gente de diferentes sectores, incluso personas que no se veían con la capacidad de poder hacer una imagen y subirla a sus redes sociales, lo han hecho. De hecho, tenemos el caso que fue la persona que ganó el Refashion Challenge del año, donde fue la motivación para hacer este certamen, de María Cortina. Es una mujer fantástica, estudió Bellas Artes, y ella se dedicó a preparar su boceto, a transformar unas piezas que estaban en desuso, a cortarlas, a patronarlas, a limpiarlas, a plancharlas, y todo ese proceso lo plasmó en sus redes sociales, siendo que ella además se autodenomina un poco introvertida, y sin embargo lo hizo, y rompió ese lazo que le tenía un poco sujeta, pero se atrevió a hacerlo. Yo creo que eso también es bueno, porque se siente que está ya un poco más en lo actual, digamos. Claro. Y luego la puesta en escena, que sería ya la tercera y última parte, la gran gala final. ¿Quién va a desfilar? ¿Son modelos profesionales? Sí, son modelos. En principio queremos tener un grupo de modelos profesionales. Estarían todas las modelos guiadas y dirigidas por una profesional detrás de bambalinas, pero también queremos abrirlo al público. Queremos que 10 de las modelos puedan ser modelos anónimas, no tienen que ser profesionales. ¿Por qué? Porque también le damos más visibilidad y más equidad a este certamen. Para ser modelo no tiene que ser una persona de 1,95 con una talla 34. Yo creo que las modelos somos diversos todos, y esto también es parte del certamen. Y eso también obviamente depende de las propuestas que hagan cada uno de los creadores. Según los requerimientos de cada creador, así debe ser su modelo. Porque ¿Y quién lo va a decidir eso? Tenemos también un comité para decidir las modelos, y vamos a abrir un casting para elegir las 10 modelos o los 10 modelos que desfilen en la gala. Bueno, permíteme que hablemos también de financiación, porque todo esto tiene que costar un dinero. Tenéis apoyos públicos, lo has mencionado tú antes, Concejalía de Cultura de Sisión, Gijón Impulsa, la Consejería de Cultura del Gobierno asturiano o Divertia. Sí. Pero todo eso necesitamos una hucha para funcionar. ¿Cómo os arregláis? Gracias por la pregunta. Sí, porque realmente al ser un proyecto de un grupo de soñadoras que queremos dejar una huella, sí, hemos conseguido los apoyos institucionales, pero también estamos tocando puertas a empresas privadas. Realmente estamos satisfechas porque nos han escuchado y nos han abierto algunas puertas, y estamos ya firmando algunos convenios para apoyar esta iniciativa, porque también queremos que los ganadores se vean alegres, se vean satisfechos de haber participado y tengan un premio jugoso. Por eso estas alianzas y este esfuerzo tan titánico, digamos. Claro. ¿La gala va a ser de acceso libre? ¿Va a ser gratis la entrada? ¿Va a haber que pagar? ¿Cómo va a funcionar? Sí, va a tener acceso libre en principio, sí. Y tenemos tenemos sorpresas. Sí, con todo lo que estáis proponiendo, con acceso libre, el 29 de mayo del año que viene, con la presentación de los proyectos que son finalistas, 20 proyectos para un desfile con modelos profesionales y no profesionales en el Teatro Jovellanos en Sisión, la verdad que suena bien. Sí, además queremos que sea súper inclusivo, o sea, no queremos seccionar, aquí todo el mundo puede participar, que tenga técnica, que tenga una propuesta interesante que hacer, porque queremos que tenga nivel, y sobre todo es una gala que viene para quedarse, no viene para hacerla el 26 y luego no replicarla. Es una gala que queremos que Gijón sea el escaparate de la moda reciclada y la moda sostenible para el mundo, y Asturias se ponga en el mapa en ese sentido. Vale, una reflexión ya para ir acabando. Virginia, eso, lo que acabas de comentar,
moda sostenible. Estamos en un periodo de la historia en el que usar y tirar es lo más normal, también en la ropa, comprar más incluso de lo que necesitamos, y con un precio muy asequible en algunos casos, decir, me lo pongo un par de veces y lo tiro. Total, me ha costado muy poco. Esa reflexión está detrás de vuestro proyecto. Claro, es que esa reflexión va de que aparentemente compramos cosas muy asequibles de usar y tirar, pero si sumamos ese muchos pocos, no es tan poco. Y luego que se convierte en basura. Y eso también tiene un coste altísimo para el planeta, para la sociedad y económicamente, ¿qué hacemos con esa cantidad de basura que termina donde termina? Entonces, si podemos utilizar otro tipo de prendas que además a nivel de salud son muchísimo más beneficiosas, trabajar o utilizar prendas con tejidos naturales, ¿por qué no podemos cambiar ese concepto? Yo creo que la reflexión es esa. Tenemos que cambiar un poco las maneras de pensar en este sentido. Y la moda es una buena plataforma para dejar y sentar unas bases importantes en la sociedad. 30 segundinos para hacer un llamamiento a los posibles participantes en vuestro primer certamen internacional de moda sostenible. Importantísimo motivaros, y cada una de las personas que nos están escuchando o que puedan recibir el mensaje, cada uno de estos creativos necesita una plataforma y nosotros con este esfuerzo queremos dársela. Creer en vuestras posibilidades, creer en vuestros proyectos, creer en vuestro talento, y nosotros estamos intentando constituirnos en una plataforma que dé visibilidad al talento, pero también al emprendimiento, que puede fortalecer el tejido empresarial en Asturias. Virginia Abzueta está al frente del movimiento Raíces Asturias, que fomenta la moda sostenible y que convoca el primer certamen internacional de moda sostenible. Virginia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Asturias al Día. Que salga todo muy bien. Eso esperamos. Ya estaremos informándote de más novedades, Nancy. Y muchas gracias por escucharnos y por darnos este altavoz. Pues así, con moda sostenible, con el movimiento Raíces Asturias, finalizamos el Asturias al Día de esta jornada de miércoles. Disfruten todo lo que puedan del día o todo lo que les dejen.